En este pequeño video les voy a mostrar aquí cómo hacer una conexión al servidor entre PHP y un servidor de base de datos como MySQL. Esto se traduce a esta línea, la línea número 7, donde creo una variable de conexión y uso del API de MySQL, el MySQLi-connect, con estos 4 parámetros. Aquí están las variables servidor, user, password y base de datos. Esos son los 4 parámetros que hay que pasar. Ustedes podrían escribir directamente aquí cuál es el servidor, pero acá lo hemos definido en 4 variables para que sea mucho más estructurado y fácil de mantener. Entonces, por ejemplo, cuando ustedes instalan XAMPP en su equipo local, clásicamente la configuración que se instala por defecto es esta. El servidor es el localhost, que es su máquina local. El usuario que crea cuando ustedes lo instalan es el superusuario, el root. La password, por lo general cuando se instala queda sin password, entonces está aquí vacío. Y alguna base de datos. Entonces ahí ustedes podrían cambiar aquí, no sé, si quiero hacer una conexión a la base de datos mundo, pongo Word, ¿ya? Y tengo mi conexión directa. En el caso de los servidores del departamento, cuando ustedes suban su código a Pillan, la base de datos está aquí en db.inf.uct.cl. Por lo tanto voy a copiar esto y voy a hacer el cambio acá. Esta sería la base de datos. El usuario, a cada uno se le entregó un usuario y el usuario va a ser, por ejemplo, si se llama John Schmidt, entonces sería, no sé, J. Schmidt. La password lo vamos a crear con una clave que va a ser igual al usuario, para no complicar. Y van a tener acceso solamente a una base de datos para ese usuario y la base de datos se va a llamar JSchmidt. Por tanto, en esa base de datos van a tener que poner todas las tablas. Es decir, tanto el usuario como la password y como la base de datos van a tener el mismo nombre. Así que va a ser bastante simple, quizá no lo más intuitivo para diferenciar estos, pero vamos a hacerlo de esa manera. Acá en estas líneas simplemente se valida que la conexión se creó, es decir, si no existe esta variable, si no logró crearse la conexión, va a enviar el mensaje de error y lo va a sacar de acá. Este código se puede reutilizar. Si ustedes tienen su proyecto, van a tener que conectarse muchas veces a la base de datos, por lo tanto esto se separa y se graba en un archivo como el que aparece aquí, connex.inc. La extensión inc es igual a PHP, o sea, lo reconoce el servidor Apache, lo reconoce como un PHP. Pero esto es por un tema de orden. Uno, cuando siempre tiene como especies de librerías que va a reutilizar, suele ponerle extensión .inc, así como los JavaScript le pone extensión .js, etc. Entonces queda mucho más ordenado y este quiere decir que es un archivo que va a ser como una librería para reutilizar. Entonces, si yo creo, por ejemplo, un nuevo archivo donde voy a listar clientes, por ejemplo, entonces lo primero que debo hacer es, voy a agrandar un poco la letra, lo primero que debo hacer es realizar la conexión. Entonces incluyo el código del connex.inc y luego acá ya viene mi código hasta que cierro el archivo PHP. Por lo tanto, este include va a estar repetido en todos mis programas, en todos mis archivos PHP donde yo requiera crear una conexión a la base de datos. Y esa sería la forma más óptima de trabajar. Así que les dejo esta conexión para que la utilicen en su proyecto.